calculando el caudal que fluye desde el depósito A hasta el depósito B. Entonces, vale. Voy a hacer algo. No, solo una pantalla. ¿Qué les muestra? ¿Sale la parte negra o sale la diapositiva? Sale la parte negra, profe. También, vale. Entonces aquí esto, vamos a ver cómo lo... Creo que si le das configuración de visualización, la parte Sí, de, o sea, ampliar la pantalla. Vamos a ver. no, o sea, presentando. Ya, Ah, ahora vale. sí. Sí, es que cuando le da presentación, como tengo la otra pantalla al lado, me jala la diapositiva al otro lado. Ah, pero igual, lo hubiera podido compartir la otra pantalla y ya salió. Bueno, ya, lo que fue. Listo. Entonces, estábamos resolviendo el ejercicio anterior y después cuando llegué acá, un momento de iluminación, me di cuenta de que al calcular el caudal, lo había dividido entre 144 y he multiplicado, ¿ya? O sea, había colocado un pie cuadrado igual a 144, una pulgada cuadrada igual a un 144 pie cuadrado y a lo contrario. Entonces estas presiones, presión A, pasando de 125 a libras sobre pulgada cuadrada a libras sobre pie cuadrado es igual a 18.000. 240 libras sobre pulgada cuadrada igual a 5.760. Entonces ahí para que lo corrijan. Entonces, ¿qué más? Bueno, aquí están lo de los codos, que la longitud equivalente a los codos son 2. Entonces esto se transforma en 10.34 pies. La longitud equivalente de la válvula de compuerta se convierte o es 27.57 y la suma de las dos longitudes equivalentes 37.91. Para que si ya lo habían calculado, pues con esto no había problema. De fricción, para los que lo tienen ahí, 0.01899. Cuando planteamos nuestra ecuación de energía, habíamos visto que al final esto daba que la diferencia de presión sobre el peso específico del fluido más el cambio de altura es igual a las pérdidas, y estas pérdidas habíamos visto que es igual a 8 por el factor de fricción de Darcy, por la longitud total, longitud del tramo de tubería más longitud equivalente, y todo eso dividido entre la gravedad pi al cuadrado, diámetro interno de la tubería a la 5, y eso multiplicado por el caudal, y aquí el objetivo es calcular el caudal. El caudal, ya despejando, reemplazando y despejando, debería darle 0.781, entonces para que lo tengan ahí pendiente. Profe, una ¿Sí? pregunta. La pérdida equivalente, esa es de los accesorios, ¿cierto? Pérdidas menores. Sí, debido a los accesorios. Miren que acá lo que hicimos es jugar con las tablas, donde están las tablas del mod, esto que está acá, y jugamos con la relación de los equivalentes con el diámetro. Ahí se despeja y Y con el ahí, diámetro que tenemos. ¿Sí? exactamente, ahí despejamos y calculamos la longitud equivalente, que es la que aparece acá, y luego simplemente la sumamos acá a la longitud total, como se muestra acá. Listo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ZA menos ZB sería 18 menos 34. 18 menos 34, o sea, ahí quedaría ese valor negativo y esa diferencia negativa. Y pues es lo correcto, ya que este fluido tiene que subir hasta acá.
O sea, ahí hay una energía que tiene que contrarrestar debido a esa diferencia de altura negativa. ¿Alguna otra pregunta de este ejercicio? Entonces, para que calculen ahí y les debe dar 0.7081. ¿Listo? Seguimos. Sistema en paralelo. ¿Listo? Entonces, como habíamos comentado, un sistema en paralelo es el cual tenemos varias vías conectadas todas en los mismos puntos iniciales y finales. Quiere decir que si aquí tenemos un caudal de entrada A, el caudal se va a distribuir a través de cada uno de los canales. ¿Qué sería lo lógico que debe pasar con la distribución de caudal? Que el mayor caudal va a fluir por el camino donde encuentre menor resistencia a su flujo. Y vamos a encontrar el menor caudal en la ruta o en el camino en el cual exista la mayor resistencia a su flujo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, aquí tenemos las pérdidas de A a B van a ser exactamente las mismas. Son medidas entre los mismos puntos. Por lo tanto, las pérdidas que hay en el camino 1 va a ser igual a las pérdidas en el camino 2, va a ser igual a las pérdidas en el camino 3. Y recordemos, las pérdidas, como ya lo había comentado, SHL se puede trabajar en función del coeficiente de resistencia multiplicado por el caudal al cuadrado. Aunque las pérdidas sean diferentes, eso quiere decir que donde tengamos el mayor caudal, la resistencia va a ser baja. Donde tengamos el menor caudal, la resistencia va a ser alta. Entonces ahí va a haber una compensación para que esas pérdidas HL sean pues iguales en cada tramo. ¿Estamos bien ahí? Entonces miren, H1 es igual a las pérdidas que hay debido a la longitud de la tubería, más las pérdidas debido a accesorios en ese mismo camino. Y esa sumatoria o esa pérdida de energía total debe ser igual a las pérdidas que se obtengan en el camino 2, igualmente a las pérdidas que se obtengan en el camino 3. Si planteamos la ecuación así como lo hacen en el Potter, la diferencia de la cabeza piezométrica, o sea, la cabeza piezométrica, recordemos que está dada por la cabeza de presión, de velocidad y de altura. Y habíamos dicho en la clase anterior que en el Potter ellos dicen que los cambios de cabeza de velocidad son insignificantes, entonces por eso acá lo eliminan y solamente dejan la cabeza de presión y de altura. ¿Ya? Entonces la sumatoria de la cabeza de presión con altura, esto representa la cabeza piezométrica. En A, esta sería en B. La diferencia entre las cabezas piezométricas sería igual a las pérdidas. Listo. Coeficiente de resistencia que ya hemos visto cómo se expresa o cómo lo expresa el Potter. 8 veces el factor de fricción para la longitud. Acá está. La gravedad por pi cuadrado por el diámetro a la 5. Listo. ¿Pregunta hasta ahí? Método de resolución para un sistema en paralelo. Listo. Entonces, estamos de acuerdo con que la diferencia entre las caídas piezométricas es igual al coeficiente de resistencia del caudal al cuadrado. ¿Ya?
Ese coeficiente de resistencia ya sabemos cómo se calcula. 8 veces por el 8 por el factor de fricción, por la sumatoria de las longitudes de los elementos y de las tuberías y de los diferentes accesorios, pi, gravedad, diámetro de la cinta. ¿Listo? Esta resistencia ustedes la pueden encontrar o pueden expresarla de diferentes formas, dependiendo de cómo expresen aquí la ecuación de la energía. Como les dije, si aquí en vez de peso específico multiplicamos la expresión por la gravedad, entonces aquí desaparece la gravedad, aquí queda nada más la densidad. Aquí el Z estaría multiplicado por la gravedad y acá en este R aquí desaparecería la gravedad. Si estamos multiplicando acá, desaparece la gravedad. En este caso, si aparece aquí la gravedad multiplicando al Z, eso quiere decir que la unidad es en metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Y las unidades de R cuáles serían? ¿En qué unidades se daría R si no está la gravedad? Si no está la gravedad, ¿cuál sería la unidad de R? Lo pregunto ahora porque voy a presentar aquí un par de ejercicios diferentes con G y sin la gravedad, entonces para que no se confunda. Tiene que quedar en segundo cuadrado sobre metro cuadrado. Si está la gravedad, Con- entonces aquí tendríamos segundo al cuadrado sobre Sobre metros metro a a la 4. las metros a la a las 5 metros a las 5. Sí, porque mira que aquí las longitudes aquí serían metros y se va con el metro de la gravedad. Quedaría aquí el diámetro a las 5, o sea, metros a las 5. Y los segundos al cuadrado que estarían dividiendo aquí a los metros de la gravedad pasan arriba. O sea que las unidades contemplando la gravedad sería segundo al cuadrado sobre metros a las 5. ¿Listo? Y si no está gravedad, entonces, pues aquí tendríamos metros a la 5, entonces sería 1 sobre metros a la menos 4. Perdón, metros a la menos 4 o 1 sobre metros a la 4. O sea que con la gravedad, segundo al cuadrado sobre metros a la 5. Y sin la gravedad, 1 sobre metros a la 4. ¿Estamos bien ahí? Bueno, seguimos. Entonces, miren, si este es el cambio de la cabeza piezométrica o línea piezométrica en nuestro sistema en paralelo, podemos decir también que el caudal total en nuestro sistema, el caudal total, o sea, el que entra en A, que va a ser igual al que sale de B, es igual a la raíz de W sobre R. W, esta es la diferencia de cabeza piezométrica entre A y B. Esto, acuérdense, cópienlo, porque si no, se les va a olvidar. W es esto. W es esto. W es esto. Y R básicamente sería la resistencia total en nuestro sistema. Ahora, SW, por lo tanto, sería igual
al caudal sobre la sumatoria de todas las resistencias que tengamos en el circuito. Sumatoria de 1 sobre la sumatoria de las resistencias que encontremos en todo el sistema en paralelo. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos calcular con el caudal total la sumatoria de todas las resistencias que encontremos en el circuito, el cambio de las cabezas piezométricas, W. Tenemos el caudal total lo obtenemos, lo debemos tener. Lo que nos interesa conocer es la distribución de caudal en cada una de las rutas. Nosotros podemos conocer el cambio de la cabeza piezométrica entre A y B, teniendo en cuenta el caudal total, y 1 sobre la sumatoria de la raíz de la resistencia, como se muestra acá, 1 sobre raíz de la resistencia, la sumatoria de la resistencia. Eso nos va a dar el cambio de la cabeza piezométrica. Con el cambio de la cabeza piezométrica, podemos ir a esta ecuación y, por ejemplo, el cambio de la cabeza piezométrica va a ser la misma en 1, la misma en 2 y la misma en 3. Si el W lo dividimos entre la resistencia en el camino 1, pues vamos a poder calcular el caudal 1. Si el W lo dividimos entre la resistencia en el camino 2, vamos a poder calcular el caudal en el camino 2. Y así sucesivamente. ¿Cómo lo ven? Profesor, o sea, ese W es el mismo siempre. SW es el mismo siempre. Es el mismo siempre porque recordemos que representa las pérdidas. De A y B combina las mismas pérdidas en 1, en el camino 1, en el 2, en el 3. Es la misma pérdida. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Cómo lo ven? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Bueno, yo les voy a mostrar el paso a paso. ¿Listo? Proceso iterativo. De acuerdo a la metodología que se muestra en el Potter. Entonces, miren, se puede formular el procedimiento iterativo para resolver W y las descargas de caudal como sigue. Sí, necesitamos calcular las resistencias en cada uno de los tramos, pero como no tenemos los caudales, tenemos que comenzar por algo. Y ese por algo es asumir que ese flujo en cada uno de los tramos es totalmente turbulento. Y esto ya lo hicimos en uno de los ejercicios anteriores, la clase anterior. Entonces, este factor de fricción, le vamos a eliminar la parte donde está el número de Reynolds, asumimos que es totalmente turbulento, y esa expresión de factor de fricción de Swimming Engine se convierte en esto. Hablamos de factor de fricción. El factor de fricción podemos calcular la resistencia en cada tramo. Para el tramo 1, para el tramo 2, para el tramo 3, con las respectivas longitudes equivalentes de los accesorios. Mire que depende de la longitud del diámetro, el factor de fricción más nada. Podemos calcular el coeficiente de resistencia para cada tramo. Luego, tenemos el caudal total. Y con el caudal total, la sumatoria de los coeficientes de resistencia, podemos calcular la cabeza piezométrica entre la entrada y la salida. ¿Hasta ahí cómo vamos? Profe, una pregunta, el E que aparece en la primera fórmula es el mismo epsilon que hemos usado para... ¿Cuál es este que está acá? Sí. Sí, la rugosidad rugosidad de la tubería. Sí. De la tubería, sí. Gracias. Listo. Y ya después cuando tenemos W, para cada tramo, hay cuadrada de W igual para todos sobre la resistencia respectiva en cada tramo. O sea,
Con R1 sacamos el caudal 1, con R2 sacamos el caudal 2, con R3 sacamos el caudal 3. ¿Listo? Ahí podemos calcular el caudal. Pasa después. Bueno, ya que tenemos el caudal, podemos verificar Reynolds. Con Reynolds podemos calcular ya el factor de fricción completo, que en los libros lo va a encontrar de esta forma, como ya yo se las mostré, o la va a encontrar de esta forma. Es la misma ecuación, sino que una la encuentran con el logaritmo natural y aquí el logaritmo base 10. 0,25, la otra 1,325. Ahí está 3,7, acá no. Pues la relación de rugosidad con diámetro se multiplica por 0,27. ¿Ya? Les va a dar lo mismo. Utilizan esta ecuación o la otra, les va a dar lo mismo. Es la misma ecuación presentada de forma diferente. Y con el factor de fricción, entonces otra vez se calcula la resistencia, y con la resistencia W y con el W se calcula otra vez el caudal. ¿Qué pasa? Si nosotros después de haber calculado el caudal, calculamos el número de Reynolds para cada tramo y vemos que es totalmente turbulento, ya para qué volver a calcular el factor de fricción, ya sabemos que ese factor de fricción no va a variar. ¿Listo? Entonces, el ejercicio termina cuando hayamos comprobado que ese régimen turbulento es tal cual, totalmente desarrollado. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? Profesor, y si, por ejemplo, está ¿en qué? En Laminar. laminar, Ya toca sí. volver a calcular el factor de fricción, pero ya con laminar. Pero el procedimiento es el mismo. Ah, listo, bro. Vale. Ejercicio. Tenemos este sencillito. Tenemos esta figura, un sistema en paralelo. La longitud del tramo 1 es 1000 pies, con diámetro de 1 pie y con la rugosidad de 0,001 pie. Tramo 2, 2000 pies. Diámetro interno, no nos están diciendo tipo de tubería ni nada, ya. Utilizamos este diámetro como diámetro interno. Diámetro interno, 8 pulgadas, o sea que esto hay que convertirlo. La rugosidad, 0,0001 pie. Longitud 3, 4000 pies. Diámetro, 16 pulgadas. Rugosidad, 0,0008 pies. Nos dicen que la densidad del fluido es de 2 flap sobre pie cúbico y la viscosidad cinemática, porque miren que aquí está pie cuadrado sobre segundo, 0,00003. La presión de entrada es de 80 psi. La altura en A es de 100 pies y la altura en B es de 80 pies. O sea, ZA 100 pies, ZB 80 pies. Y nos dicen, para el caudal total de 12 pies cúbicos por segundo, o sea, el caudal en A de entrada es de 12 pies cúbicos por segundo, determinar el caudal en cada tubería, también la presión que vamos a obtener en B. Nos dan la presión de entrada, 80 psi, no conocemos la presión de salida. Nos piden calcular la distribución de caudal, la presión en B. ¿Listo? Seguimos. Sí, profe.
Listo. Primer paso, sacar toda la información. Longitudes, Profe, ¿se podría diámetros, volver un poco, por favor? claro. ¿Cómo? Me avisan cuando pueda seguir. Profesor, Por mi parte, el Z, ¿qué es lo que viene siendo? ¿Qué cosa? El Z, el Z y el ZB, A la altura. la altura. Sí. Sí, profesor, ¿y esa altura se vendría midiendo desde el punto 3 o...? No, imagínate que este plano es en un plano superior. El o punto sea va a que estar, también nosotros debemos escoger el punto. Ah, ya entendí. sí, esto es una vista superior, imagínense. O sea, es como si los tubos paralelos estuvieran a una altura de 80, o sea, tuvieran una inclinación. Exactamente, como si fuera en bajada, algo así. Ah, listo. Listo, profe. Listo, seguimos. Entonces, miren, primero vamos a convertir todo al sistema internacional. Listo. Entonces aquí la longitud es lo importante acá que ustedes saquen toda la información, longitudes, diámetros, rugosidades para cada tramo, ¿tá? Así como está acá. Tramo 1, tramo 2, el tramo 3. Aquí la densidad, pues, la convertí en kilogramos sobre metro cúbico, la viscosidad, pues, de pie cuadrado por segundo a metro cuadrado por segundo, la presión de PSI a pascales y las alturas de pie a metro y el caudal de cúbico por segundo a metro cúbico por segundo. Listo. Ahí estamos los valores de longitudes, diámetros, rugosidades, alturas, densidad, viscosidad, presión inicial, que sería 151.581 pascales. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Estaría bien decir que el caudal B y el caudal A es igual a la suma de los caudales 1, 2 y 3? Claro, esa Sí. comprobación nosotros la tenemos que hacer. Nosotros tenemos que asegurarnos que la suma de los tres caudales tiene que ser igual al caudal de entrada. Si a ustedes no les cierra el caudal es porque se equivocaron metiendo un valor en la ecuación, en algún lado. Porque el caudal, si le cierra, o sea, caudal 1 más 2 más 3 le da el caudal de entrada, ya coronaron. Está bien el ejercicio. Pero si no le cierra, algún error tienen ahí. O sea, que les sirva ahí como un punto ahí de referencia para saber si hicieron bien el ejercicio o no. El caudal, la suma de los caudales les tiene que cerrar. Ah, pero entonces no es un delta de caudal, sino el caudal de entrada, que es igual a la sumatoria de los caudales. Sí, claro. El caudal de entrada tiene que ser igual a la sumatoria de estos caudales porque el sistema está funcionando en estado estable.
Y para hallar el caudal en B. No, el B es el mismo de A. Ah, ok, ya no. Sí, sí, el caudal de... Sí, Había sí, leído no. mal. Sí, había leído. Ahí lo que nos está poniendo es la presión en B. La presión en B. Listo. Entonces, ya después que tengamos las longitudes, todo ya en las unidades, todo bien cuadrado, miren que aquí hay unas longitudes, unos diámetros en pulgadas, había que pasarlo también en metros, pulgadas, otras en pie, ¿vale? Todo ya bien cuadradito, bien organizado en su hoja. Ahora sí podemos proceder a calcular los factores de fricción. Y como no sabemos en qué régimen estaría circulando en la tubería, cada uno de los tramos, asumimos que es turbulento. Ahí está. Régimen Profesor, totalmente. el RHO vendría siendo el No, RHO. densidad. Esta es densidad. Rho, densidad. El símbolo. Símbolo de densidad. Ah, listo. Este es. Listo, profe. Listo, seguimos. Entonces, miren, siguiente paso. Calcular el factor de fricción para cada tramo. Ustedes lo hacen así, bien ordenadito. Tienen la rugosidad, tienen el diámetro de cada tramo, asumiendo que el régimen es turbulento, muy turbulento, pueden calcular el factor de fricción. Ecuación de Darcy para los 3 tramos y listo, ahí va. Ta, ta, ta. Ahí están los valores. Tramo 1, 0.019, el tramo 2, 0.19, 0.13 y el tramo 3, 0.17. ¿Qué se puede resaltar aquí? Que bueno, tenemos mayor factor de fricción en el tramo 1, porque sí que la rugosidad es mayor, miren, aquí está 0.001 en comparación con el tramo 2 y el tramo 3. Y aparte de eso, el diámetro es más pequeño. Un pie. Ah, bueno, acá sería, es más grande, más grande. Entonces, sí, aquí el factor predominante es esa rugosidad. Nos afectó el factor de fricción, ¿no? El más alto entre los 3 tramos. ¿Cómo vamos ahí? Factor de fricción. Ya con el factor de fricción podemos calcular los coeficientes de resistencia en cada tramo. Tenemos las longitudes, tenemos los diámetros, tenemos los factores de fricción. Tan, tan, tan. Para cada tramo no hay problema, podemos seguir avanzando. Como aquí no está la gravedad, miren que aquí yo no coloqué la gravedad, las unidades son en 1 sobre metros a la 4. Los valores de resistencia para cada tramo. ¿Qué podemos resaltar de acá? Que la resistencia en el tramo 2 es la más grande. Es la más grande. La resistencia en el tramo 2 es la más grande. ¿Qué creen que ahí está afectando? Aun cuando la resistencia la longitud en el tramo 2 es la más pequeña, miren que la longitud 1 es 3000, la del tramo 2 es 2000, la del tramo 3 es 4000. ¿Por qué creen que la resistencia en el tramo 2 es la mayor? ¿Por el diámetro? Por el diámetro. Sí, señor, el diámetro es más pequeñito. El diámetro es más pequeño y es el que está ejerciendo la mayor resistencia. Acá tenemos diámetro, miren, diámetro más pequeño. ¿Y cómo nos disparó la resistencia acá?
sea que bueno, aquí tenemos podemos resaltar una gran influencia de del diámetro sobre la resistencia. Por lo tanto, ¿qué podemos decir del caudal? ¿Cómo debería distribuirse? ¿En dónde debería pasar el mayor caudal entre los tres tramos? En el 3, ¿no? En el 3. En el 3 tenemos el mayor caudal. El caudal, digamos que el intermedio por el tramo 1 y el caudal más bajo lo vamos a tener en el tramo 2. Ya después que tenemos ya factor de fricción, tenemos los coeficientes de resistencia, entonces ya podemos calcular el cambio de la cabeza piezométrica o línea piezométrica. Entonces miren que aquí está caudal sobre la sumatoria de los coeficientes de resistencia elevados a la menos un medio. Menos un medio porque recordemos que la ecuación es esta. Uno sobre raíz cuadrada de la sumatoria de resistencia. Entonces sería R a la un medio, lo subimos acá, R a la menos un medio. Caudal sobre la sumatoria de cada una de las resistencias a la menos un medio. Cada resistencia elevado a la menos un medio. Aquí está entonces caudal sobre resistencia 1 elevado a la menos un medio, más resistencia 2 elevado a la menos un medio, resistencia 3 elevado a la menos un medio, todo esto elevado al cuadrado. Ya con esto calculamos la cabeza piezométrica. ¿Cómo vamos aquí? Voy a hacer una pregunta que no entendí. Ese W también lo podemos hallar con la presión y pues las distancias. El W, Sí, señor. ¿con qué? Con la presión. Sí, con la presión en A y la presión en B y con Sí, las lo que pasa distancias. es que, claro, W, mira que W es esto. W es la diferencia de cabeza de presión más la diferencia de cabeza de altura. Pero aquí no tenemos la presión en B, no podemos calcular el W. Pues, pero entonces si tuviéramos los datos también podemos usar esta fórmula, Sí, sí, ¿cierto? sí, sí, claro, por supuesto. Ah, listo, profe, listo. Sí, sí, segurísimo que sí. ¿Cómo vamos ahí? Profesor, es que según vi la fórmula ahorita, que caudal es igual a la raíz de W sobre resistencia, en ese caso no sería que W sería igual a Q al cuadrado sobre resistencia. Q al cuadrado sobre... O sea, también podría ser expresada de esa manera. Pues sí, también. Habría que comprobar que... O sea, de acá, W cambio de la línea Mm, piezométrica de AB. habría que hacer el cálculo, a ver. O también podría ser que W es igual a Q por la raíz de la resistencia, ¿no? Dado que tiene el exponente negativo, entonces, Ujú, sí, sí. Vamos a ver acá. Hago el experimento. ah, abajo.
Listo, profesor. Ujú. Vale. Em, vale, ese uno, bueno, les dejo de tarea averiguar si lo pueden expresar así, porque yo estoy aquí haciendo y no me da el mismo. No me da el W tocándole acá, pues, R a la -1, o sea, elevando solamente al cuadrado y dejando R por fuera. Hagan la prueba ustedes a ver qué puede estar pasando ahí. En tal caso, ante la duda, les recomiendo que mejor utilicen tal cual la ecuación como está acá. Tal cual. ¿Listo? Listo, profesor. Vale, entonces, ya teniendo el W, entonces ahora sí podemos calcular el caudal para cada tramo. Raíz cuadrada de W sobre la resistencia 1, raíz cuadrada de W sobre la resistencia 2 y así para 3. Y hacemos la comprobación de caudales. La suma de los caudales tiene que dar al caudal total. En este caso, pues 0.3398. Aquí tenemos, así como lo habíamos dicho, el caudal más bajo en el tramo 2, el caudal más alto en el tramo 3. La sumatoria de los caudales, 0.18 más 0.9, 0.18 más 0.09 más 0.05 igual a 0.3398. Tienen que dar. ¿Cómo vamos ahí? Profesor, entonces, pues por lógica, el diámetro mayor va a ser el que lleva el mayor caudal, ¿no? ¿Cómo? O sea, siempre que tiene el diámetro mayor va a ser el que tiene mayor caudal. El de mayor diámetro, mayor caudal. Depende. Depende de la longitud, porque quizás podemos tener una tubería de mayor diámetro, pero la longitud es significativamente de lejos mucho más grande que la del otro tramo. Entonces mira que la longitud también incrementa el coeficiente de resistencia. Entonces mira, la longitud aumenta el coeficiente de resistencia y un diámetro más pequeñito aumenta el coeficiente de resistencia. O sea que de todas maneras hay que hacer el cálculo para asegurarse. No, bueno, profesora, como... Si las diapositivas que están compartiendo con el resultado del ejercicio también está en el Moodle, no señor, en el Moodle no está esto. Lo preparé yo ahorita para el momento de la clase. El que no copie, salado. O el que no prestó atención o no está conectado, salado. Listo, ¿cómo vamos ahí?
Bueno, ya que tenemos los caudales, ahora sí comprobamos el número de Reynolds. Que este número de Reynolds, pues también lo podemos encontrar en función del caudal. Recuerden que el número de Reynolds es igual a densidad por velocidad por el diámetro. O sea que esa velocidad es igual a caudal sobre área. O sea que ahí podemos reemplazar esa velocidad por el caudal sobre área para dejar ese número de Reynolds en función del caudal. Y bueno, esa área igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Aquí aparece el 4 arriba. Aquí está pi. El diámetro de arriba se va con uno de los diámetros, ya que el diámetro que está abajo del área está al cuadrado, se va uno de los diámetros que da pues entonces esta expresión. 4 por el caudal sobre pi por el diámetro por viscosidad. ¿Ya? Es lo mismo. Solamente se cambió la velocidad por caudal sobre área. Y ya con el caudal, verificamos, a ver. Entonces, bueno, el tramo 1, el caudal el Reynolds es de 148.000, totalmente turbulento, lejos. El tramo 2, 121.000, también. Y el tramo 3, 209.000, totalmente turbulento. Ya ahí termina el ejercicio. Hemos confirmado de que el flujo es totalmente turbulento en todos los tramos, por lo tanto, ya no tenemos que volver a repetir. Porque el factor de fricción no nos va a variar. Y si el factor de fricción no nos va a variar, no nos va a afectar el coeficiente de resistencia, ni el cambio en la cabeza piezométrica W, ni tampoco nos va a afectar los caudales. Me avisan para seguir. Ya, profe. Listo. Todos. Vale. Bueno, ese es un ejercicio de paralelo. Ah, bueno, y faltaba, ¿cómo no? Estábamos ignorando la cabeza de presión. Perdón, sí, la cabeza de presión en B que nos las piden. Aquí está presión en B, aquí está, nos las piden. Listo, ya tenemos W. Sabemos que W es igual al cambio de cabeza piezométrica, cabeza de presión en A más la cabeza de altura menos la cabeza de presión en B menos la cabeza de altura. Dejamos presión en B, tenemos la densidad, tenemos la altura, gravedad, W. Hay que estar pendiente que W, las unidades, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, entonces aquí esta ecuación tiene que estar multiplicada la altura por la gravedad y aquí solamente debe aparecer la densidad. Tienen que estar pendiente ahí dependiendo de cómo vayan a ustedes utilizar la ecuación, debe corresponder todo. Listo, despejando la presión está 557.432 pascales. Comparado con la presión en A, vamos a ver, recordar, 551 aumentó la presión. Aumentó la presión a 557. Claro, hay una inclinación. Hay una inclinación hacia abajo. ¿Alguna pregunta del ejercicio? ¿Qué dudas tienen, por favor? Ya esto es lo que hay que hacer para un sistema en paralelo. Profe, ¿para cuándo es que queda programado el tercer parcial? Para dentro de una semana. O sea, hoy en 8. Sí. Listo, seguimos. Epa, ¿esto de dónde salió?
Ah, bueno, este es un sistema en paralelo. Ah, no, esto se los dejo para que lo hagan. Sí, háganlo. El que quiera subir la nota de quizzes, me lo entrega y yo con mucho gusto ahí se lo promedio con lo que ya tiene. Clasificación según arreglo de tuberías ramificadas. Listo, ya para terminar. ¿Me escucharon de este ejercicio que está acá? Sí, Sí, señor. señor. Sí, profe. Listo, ya está. Anotado. Vale. Listo. Ramificadas. ¿Qué tenemos acá? Depósitos conectados a través de una tubería que hay un punto en común. Este punto en común sería la cabeza piezométrica, donde la cabeza de presión, de velocidad y de altura es igual. Es común para todos, es el punto de unión, ¿no? Básicamente. Balance de caudal. Bueno, la suma de los caudales tiene que ser igual a 0. Supongamos que el caudal viene del depósito 1, se encuentra con el caudal que viene del depósito 2 y se encuentra con el caudal que viene del depósito 3. Eso va a ser igual a 0. O supongamos que estamos tomando agua del depósito 1 y la necesitamos enviar al depósito 2, depósito 3. Esto quiere decir que el balance de continuidad o la ecuación de continuidad sería igual a caudal 1 igual a caudal 2 más caudal 3. Ahí está. Ecuación de la energía. THJ, la misma, las pérdidas. Las pérdidas. Entonces vamos a hacer algo. Si escribimos la ecuación, por ejemplo, entre el tramo 1, entre el depósito 1 y el punto de unión, ¿cómo sería la ecuación? Vamos a escribirla. Presión consideramos presión en el depósito 1. 0, 0. Listo. Velocidad, 0. tampoco. Entonces aquí tendríamos Z1. Listo. Solamente. No hay bombas en este tramo. Entonces esto sería igual la cabeza piezométrica en este punto, donde aquí sí vamos a tener una presión. La velocidad la vamos a desestimar, como ya lo venimos trabajando. Sin embargo, lo podríamos considerar también velocidad A. Más una altura Z. Todo esto lo vamos a llamar HJ. Aquí sería entonces hay las pérdidas más las pérdidas que tenemos en el tramo HL. HL, aquí está. HL. Es simplemente para resaltar que las pérdidas en ese tramo HL1 va a ser igual a Z1 menos HJ. HJ representa la cabeza piezométrica en ese punto de unión, o sea, HJ que está acá. La cabeza de presión, de velocidad y de altura. Entonces, miren, las pérdidas del tramo 1 igual a H1 menos HJ. Las pérdidas en el tramo 2, H2 menos HJ. Las pérdidas en el tramo 3, Z3 menos HJ. Ahora, están considerando la dirección del flujo hacia el punto de unión.
Entonces siempre cuando colocamos la ecuación, vamos en la dirección de flujo. O sea que, por ejemplo, Z1 al punto de unión aquí, Z1 al punto de unión, Z2 al punto de unión, Z3 al punto de unión. Obviamente, en un sistema real no va a ocurrir eso porque aquí el fluido pues se estancaría si no hay una salida por acá. Simplemente ese fluido no se movería. Lo normal es que vaya el fluido de Z1 al punto de unión, luego del punto de unión a Z2 y Z3. O sea que si suponemos que el flujo de agua va en esta dirección, entonces sí tendríamos Z1 menos JHJ. Acá iría JH menos Z2, o sea, en la misma dirección del flujo. Si el flujo también va hacia el depósito 3, entonces sería HJ menos Z3. Listo, entonces eso es para que lo tengan pendiente. Cuando ustedes vayan a hacer su balance de energía para cada ramificación, que es lo que estamos haciendo, plantear 3 ecuaciones de energía para cada ramificación que tienen un punto en común. ¿Cuál es el punto en común? La cabeza pisométrica en esa unión es HJ. ¿Cómo estamos ahí? ¿Estamos bien entonces? Entonces miren, ese cambio de cabeza piezométrica igual a las pérdidas HL, tal como lo presentamos acá. Ese HL igual a la resistencia por el caudal al cuadrado, ya como lo venimos trabajando. ¿Listo? Si no hay presión, si los depósitos están abiertos, mira, estas presiones se van. Bueno, no, en el punto de unión no se va la presión. Solamente sería el de los depósitos. ¿No? Se irían las presiones. Si quisiéramos calcular el caudal, si tenemos pues las condiciones de presión en el punto de unión, podemos calcular los caudal para cada tramo de tubería. Simplemente despejando el caudal de cada una de las ecuaciones. ¿Listo? Bueno, ejercicio. Profesor, Bueno, una pregunta. ¿sí? ¿Ese H mayúscula es el mismo HJ? H mayúscula, sí, el mismo HJ, sino que eso lo tomé de un libro diferente. El mismo Listo. HJ. Este es Listo. la cabeza piezométrica del punto de unión, siempre, aquí. Listo, profe. Vale. Sí, esto tengo que corregirlo para no confundir. Si tenemos una bomba, lo normal, tenemos agua de un depósito, la bomba se encarga de enviar el fluido a los diferentes depósitos. Entonces, en una de las ecuaciones tiene que aparecer la energía que entrega la bomba. No en cualquier ecuación, sino en la ecuación correspondiente a ese tramo. ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a ver si alcanzamos a hacer un ejercicio. Porque
pueden salir un sistema en serie va a salir al feedback. Y lo otro es entre un paralelo y una ramificación. Ahí será ya la lotería. Tenemos este ejercicio. Y dice, una instalación petrolera descarga petróleo en 2 depósitos, A y B, situado a 25 metros y 10 metros de altura sobre el tercer tanque. Ahí está, tenemos la altura. Punto de referencia, el tanque C. Listo. Los depósitos A y B parten tuberías, de los depósitos A y B parten tuberías de acero de 30 centímetros de diámetro que confluyen en el punto D, que este sería nuestro punto de unión, donde la cabeza piezométrica es igual. Conectándose ahí a una tubería de 50 centímetros de diámetro que va al depósito C. O sea que el agua fluye de A hacia D y de B hacia D, y de ahí todo fluye hacia C. La longitud de las tuberías que parte de AB a D es de 80 metros. AB a D es de 80 metros. O sea, la tubería de A a D y de B a D es de 80 metros. Y la tubería de D a C es de 200 metros. La viscosidad del petróleo, aquí nos la dan 7 por 10 a la menos 4 pascales por segundo y la densidad 870. Determinar el caudal descargado en C. Me avisan para seguir. Este enunciado sí está en las diapositivas. Seguimos. A ver si alcanzamos a terminar. Aquí ya yo les tengo los... bueno, ya me lo volé. Bueno, aquí paso a paso. Tenemos las longitudes, diámetros, altura. Cada uno de los depósitos está abierto, o sea que la presión es 0. La rugosidad del acero, de la tubería, es la misma tubería para cada tramo, misma rugosidad. Longitud del tramo 2, diámetro del tramo 2, la altura del tramo 2, 10 metros, longitud del tramo 3, diámetro del tramo 3, la altura es 0, la presión del depósito también está abierto, densidad 870, velocidad 0.007 pascales por segundo. Ya que tenemos toda la información, longitud, diámetro, altura, rugosidad, la rugosidad es la misma para todo, para cada tramo. Calculamos factor de fricción. Listo, el procedimiento es el mismo. Primero, factor de fricción, tal. Bueno, como no sabemos los caudales, pues asumimos que el régimen es totalmente turbulento. Lo mismo, totalmente turbulento. Y ahí podemos calcular factor de fricción. Con factor de fricción, nos vamos al coeficiente de resistencia. Podemos calcularlo sin ningún problema. Tenemos longitud, tenemos factor de fricción y diámetro para cada tramo. Y luego que ya tenemos el coeficiente de resistencia, entonces planteamos nuestras ecuaciones. Entonces, miren, para el tramo 1 del depósito A a D, entonces tenemos la altura. Bueno, aquí coloqué la gravedad, que las unidades aquí están en metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, menos
HD representa la cabeza piezométrica en ese punto, o sea, cabeza de presión, de velocidad y de altura. Pero como no me interesa conocerla, o sea, cada uno de esas cabezas individualmente no me interesa. Las meto en un paquete y le llamo cabeza piezométrica y eso es lo único que me interesa conocer. Z lo tengo, HD no la conozco. Esto es igual a la resistencia que he calculado por el caudal 1. Entonces miren la dirección del flujo de A a D. Así está plantada la ecuación. A menos B. Para el tramo B, también el flujo va de B a D, igual. Cabeza de altura menos la cabeza piezométrica en el punto de unión por la resistencia por el caudal al cuadrado. Y miren para el tercer tramo, ya el flujo va del punto de unión a C, donde está el depósito. Entonces, cabeza piezométrica menos la cabeza de presión, de altura C, HD a C. El coeficiente de resistencia por el caudal. ¿Qué pasa aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4 incógnitas. No conocemos el caudal, no conocemos aquí el caudal, no conocemos el caudal 3, no conocemos HD. Pero tenemos una cuarta ecuación, que es nuestra ecuación de continuidad, donde tenemos Q2 más Q2, Q1 más Q2 igual a Q3. Con eso resolvemos. ¿Sí o no? ¿Cómo lo ven? Tenemos 4 ecuaciones, 4 incógnitas, ¿no? 4 ecuaciones, 4 incógnitas ya. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? Podemos despejar aquí caudal 1 lo podemos despejar. Despejamos caudal 2, despejamos caudal 3 y metemos cada una de las 3 ecuaciones aquí. Reemplazamos caudal 1, caudal 2, caudal 2, caudal 3. Ahí despejamos HD. Ya después con HD ya facilito. Volvemos a cada una de las ecuaciones y calculamos el caudal, los caudales. ¿Cómo lo ven? Y como siempre, verificación del número de Reynolds. Porque acá asumimos que estamos en régimen totalmente turbulento. Verificación, número de Reynolds. Siempre se debe verificar. Factores de fricción 0.013. Solamente el tercero que es 0.02. Coeficientes de resistencia bastante altos en el tramo 1 y 2, bastante bajos en el tramo 3. Como les dije, aquí el objetivo es calcular HD primero. En este caso, 10.71 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Y ya con HD nos devolvemos a las ecuaciones. Sacamos los caudales. Y aquí está, miren. Caudal 1, 0.25. Caudal 2, 0.15. La sumatoria de los dos nos tiene que dar el caudal 3. 0.4186. Si ustedes cometieron algún error en el cálculo, lo más probable es que el balance de continuidad no le cierre. Entonces tienen que corroborar de que la continuidad, la ecuación de continuidad les cierra, que la suma de los caudales les tiene que dar igual a 0. Si no les da igual a 0, metieron un número raro en algún lado. ¿Estamos de acuerdo?
Listo, profesor. Listo. Con eso ya ustedes se aseguran que si el balance, la ecuación de continuidad, el balance de continuidad les cerró, van bien o hicieron bien el ejercicio. Verificación de Reynolds. A todo en el régimen totalmente turbulento. Es que como les dije, en realidad tiene que ser un fluido demasiado viscoso, demasiado viscoso para que estemos en el régimen laminar. Lo usual es que siempre el fluido esté en el régimen turbulento, porque eso representa mayor caudal, menores coeficientes de fricción, también menores consumos de energía, hasta cierto punto. ¿Cómo van ahí? Bien, profe. Vale, bueno. La próxima clase podemos hacer que aquí hay una bombita. Pero el procedimiento es el mismo. El procedimiento es el mismo. Sí, ya nos vemos el miércoles. Por si tienen alguna duda sobre sistemas paralelos y ramificaciones. Listo, hagan lo que les dije. El que quiera entregar este ejercicio que está acá, lo puede entregar. Y si alguien quiere entregar con mucho gusto yo se lo recibo. Ya yo sé entonces que practicó y va a traer dudas para la próxima clase. Y ahí yo se lo promedio en los quizzes. Entonces están los dos ejercicios. El anterior de paralelo y está este de ramificaciones. Miren que aquí ni siquiera tienen que calcular factor de fricción porque aquí se le está dando. Y el K solamente lo van a tener en un tramo. Lo pueden convertir en la longitud equivalente. Y ya. Háganle. Nos vemos entonces el miércoles para responder cualquier duda que tengan y los que vayan a entregar los ejercicios se los recibo enseguida a primera hora en la clase bien presentado. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, con Listo, gusto. profe, gracias. Cuídense y que tengan buen fin de semana. Gracias.